espectáculo con Ricardo Sánchez. Ricardo y amigos de la casa, que nos gratifica verlos y también nos gratifica los éxitos que siguen cosechando en el lugar donde se encuentran. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Bien, bien. La verdad que es un gusto que vuelva a un lugar donde ha estado durante un tiempo Antonio Tello, que, como decía, tiene varios frentes de actividad, algunos de los cuales vamos a tratar de dilucidar aquí, de dar a conocer aquí. Uno de ellos, y el que nos tiene más próximo en el ámbito noticioso, es que el suplemento del Corredor Mediterráneo, que aparece los miércoles con Diario Puntal, va a cumplir 1000 ediciones. Y con motivo de eso hay una serie de actividades que nos gustaría comenzar a dar cuenta de ellas. Pero en el inicio me gustaría preguntarte, Antonio, dándote la bienvenida, ¿cuál fue el motivo por el cual te acercaste al Corredor Mediterráneo? ¿Qué te atrajo de lo que el Corredor Mediterráneo significaba? Porque en el comienzo había un desarrollo diferente, digamos, ¿no? Bueno, buenos días, Ricardo, Guillermo. Encantado de estar en esta casa, que también puedo considerar mi casa porque tuve mi programa aquí por la generosidad de Walter, en fin. Ricardo, en realidad el Corredor Mediterráneo lo vi desde el principio como una trinchera de resistencia cultural, por toda su trayectoria, por todo lo que habían hecho los que me antecedieron en ese trabajo. Es una plataforma muy importante que había que aprovechar y potenciar. De modo que cuando Diego Formía me dio el testigo, esto es como una carrera de postas, ¿no? Nunca vi que yo tuviera que romper nada, sino darle continuidad, haciendo una serie de ajustes con respecto a lo que se venía haciendo. Sí que se notan las diferencias, pero en el fondo el espíritu del Corredor Mediterráneo es el mismo. Es decir, atender a las necesidades de la gente, y lo que yo he aportado en eso es la transformación de un suplemento que era prácticamente literario en un suplemento cultural. En este sentido, he procurado que sus contenidos sean multidisciplinares, no solo en el plano artístico, sino también llevándolo al tecnológico, al científico, todos estos elementos que hacen a la cultura, pero que a veces tendemos a constreñirlas a lo que es exclusivamente artístico. Y sabemos que es muy importante todo lo demás que se está haciendo. Eso por un lado. Y por otro, porque desde un punto de vista estrictamente personal, porque uno de los motivos, el motivo esencial por el que estoy aquí en Argentina, no lo sé ni yo, pero hay algo que sí que puedo explicar, que durante 40 años de exilio en España acumulé una experiencia, una serie de conocimientos, tanto en el mundo periodístico como en el editorial, incluso como poeta, como escritor, que digo yo, bueno, todo conocimiento es inerte, es un conocimiento yermo si no se transmite a los demás. Y pensé que tenía mucho que hacer, mucho que dar, mucho de lo que había recibido, compartirlo con esto. Por otro lado, he tenido grandes referentes en el aspecto de la divulgación cultural, que son desde Asimov, Carl Sagan, son personajes que me atrajeron siempre por esa sencillez con que transmitían el alto conocimiento. Es decir, nada de lo que pueda alcanzar el ser humano, los grandes científicos, los grandes artistas, es misterioso. Siempre se puede transmitir a los demás, a la gente.
Pero para transmitir a la gente hay que confiar en la gente. Y yo amo y confío en la gente. No pienso en el lado más oscuro, más limitado, que pueden tener muchos y que son los que flotan en la sociedad. Yo creo que en el fondo, aquí particularizando en Río Cuarto, hay muchos talentos, mucha gente que hace grandes cosas, pero a veces los constriñe sus limitaciones en cuanto a las posibilidades de desarrollarse y de transmitir eso. Y bueno, yo de alguna manera lo que estoy tratando de hacer en el corredor mediterráneo y desde el área de literatura y pensamiento de la Casa de la Cultura es ir transmitiendo todos esos conocimientos para que la gente de aquí no solo tenga un reconocimiento local, sino también internacional. Es decir, no somos menos que los que producen en otras partes del mundo, en Francia, en España, donde he vivido tanto tiempo, en otras capitales latinoamericanas. Entonces, he procurado romper con los localismos y instalar la presencia de nuestros creadores, de nuestros productores culturales, en el mismo rango que tienen en cualquier otra parte del mundo. Se debe hacer cuesta arriba, digo, Antonio, porque la dinámica que impone el presente comunicacional cada vez desdeña más esa posibilidad que buscan muchos en comunicar lo que hacen, ¿no? Pareciera que la fragmentación comunicacional, el modelo del videoclip para todo, pocas palabras, poco contenido, conspira contra esa idea de tener que seguir empujando la piedra para subirla a la montaña. Sí, tienes razón y es un trabajo arduo, pero yo he pensado que en esta época en que nos han quitado la ilusión de las revoluciones, de las grandes revoluciones, de las grandes transformaciones, pienso de todas maneras que algunos que nos tomamos esa posibilidad de pensarlo, debemos hacer micro revoluciones. Es decir, cada uno de nosotros en nuestro propio ámbito de trabajo, sin aspirar a hacer la revolución rusa, la revolución china, la cubana, nada de esto. Nosotros tenemos que transformar nuestro propio entorno, no ser tan ambiciosos en ese sentido y plantearlo como una lucha continua. Si logramos convencer a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, hacerle ver otra posibilidad o la necesidad de pararse un momento a pensar, a reflexionar sobre lo que estamos diciendo, sobre lo que estamos oyendo, podemos desarrollar un pensamiento crítico y transformarnos. Entonces no nos dejamos arrastrar tanto por esa corriente superficial, fragmentaria. Y esto de la fragmentación es otro aspecto muy importante, porque nos toca a todo en todos los ámbitos. Nos van dividiendo ya hasta por géneros, ya nos dividen en cuanto a nuestras identidades, nuestras representatividades. Cada uno es un individuo que está abocado a defenderse a sí mismo. Y no es así, porque el ser humano es gregario por naturaleza. Por lo tanto, al ser gregario, no debemos perder la idea comunitaria del bien común. Y entonces, ese trabajo, como tú, Guillermo, Ricardo y otras personas vienen haciendo, tratan de llevar un punto de reflexión, de reclamo de reflexión a todos los demás en las noticias que se transmiten, cómo se transmiten, en lo que a mí compete, cómo llevo distintas disciplinas, a lo mejor cuáles fueron los fósiles más importantes, los fósiles pájaros más importantes de la historia de la humanidad. ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo cayeron? ¿Cómo se conservan? ¿Por qué desaparecieron? Todas esas cuestiones, aunque parezcan alejadas de nuestras necesidades inmediatas, alejadas del pan diario que debemos conseguir, ¿no?, nos alimentan.
nos alimentan espiritualmente y nos hacen ver que el mundo no empieza ahora. Todo ese trabajo que estás explicando, que con ser arduo, entiendo, porque de alguna manera compartimos esa sensación, es vivificante, va a confluir en esta celebración, digamos, ¿no? Que empieza el viernes. Empieza el viernes con una exposición de 25 tapas, 25 tapas del corredor a lo largo de estos 22 años, que son más porque hubo un periodo en que no salió, pero son 22 años efectivos del corredor mediterráneo y otras viñetas de humor de Heraldo Mussolini. Que están publicadas continuamente. Que están publicadas en el corredor mediterráneo. Bien, allí se va a ver cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista de los contenidos, y también se va a ver que no hay saltos en esa evolución, sino que es un continuum que nos permite reconocer el trabajo de nuestros antecesores. Eso es muy importante porque en este grado de fragmentación, de individualidad, siempre se tiende a creer que uno es el principio de... Uh-huh. Y yo no creo que sea así. Yo estoy en el corredor mediterráneo porque hubo personas que lo mantuvieron durante muchos años, uh-huh, y con un criterio. ¿Cuál es el grado de transformación desde un punto de vista conceptual que ha tenido el corredor mediterráneo? Primero, en que surge para darle voz a gente que no tenía voz, especialmente en el plano literario. Entonces, ahí se publicaban poemas, se publicaban cuentos, se publicaban conferencias. Bien, todo eso ha dejado de ser necesario, de tener un medio necesario porque están las redes. Uh-huh. Entonces, aprovechemos esta plataforma para darle otros contenidos, otra dimensión, otro rango, para que también he ajustado un poco el rigor estilístico, el rigor en la lengua. Aquí no hay todes ni nada, ni todas y todos, no hay nada de esto, porque yo respondo a una idea conceptual de lo que es el idioma. El idioma es como decía Borges, es un alfabeto de símbolos que se ejercitan desde el conocimiento común, de un pasado común. Entonces no podemos transformarnos, alterar eso, porque si no, estamos contribuyendo, siendo funcionales a aquellos que procuran que no nos entendamos. Y en ese sentido, podemos seguir buscando la equidad, la justicia social, la equiparación de los sexos y todo demás, pero desde una perspectiva mucho más rigurosa, más científica, más seria. Y el miércoles, es decir, dentro de una semana, aparece el número 1000. Exactamente. Será un número especial donde tendrá el doble de páginas. Hay algunas secciones que no van a aparecer porque hemos dado prioridad a firmas, a contenidos, y sobre todo tenemos varias páginas de saludos, tanto de todas partes, tanto de aquí de Argentina como de toda Latinoamérica, de varios países europeos que nos han hecho llegar sus congratulaciones. Y para celebrar esa continuidad es que hemos charlado un rato. Seguramente convocar a los lectores que sigan dándole vida con su acto de lectura al corredor mediterráneo. Muchas gracias. Un excelente suplemento cultural con algunas depresiones que ha tenido. En su momento Antonio tuvo la amabilidad de hacer gráfico una nota que hicimos aquí en nuestro programa a un cineasta mexicano, uh-huh, que vino a presentar a Río Cuarto su trabajo con los jóvenes sicarios. Sí, aquel documental es hermosísimo. Tuvo picos muy alto el suplemento, pero también algunos renuncios. Sí, agradecemos la gentileza que tuvo. Sí, quiero apuntar también que el esfuerzo que hemos hecho no solo es para llegar a los 1000, sino que también hemos conseguido que el diario Puntal se interese, le preste atención, especial atención, y vamos a conseguir un mayor apoyo de la Agencia Córdoba Cultura para proyectarlo. Incluso se habla de crear un corredor digital
donde puedan suscribirse personas de cualquier parte del mundo. Así que vamos a tener una presencia internacional si todo va bien, si las negociaciones que en estos momentos anticipo llegan a buen puerto. Tendremos un corredor mucho más potente que el que hemos conseguido hasta ahora. Que siga yendo bien, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias Guillermo, Ricardo. Antonio, gracias por visitarnos. No se vaya, Ricardo. Bueno.